Vamos a llevar la enseñanza. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por su misericordia, porque Él ha sido bueno. Ahora como estábamos alabando y exaltando el nombre del Señor y estábamos cantando esa última canción, recordamos la importancia de rendirnos delante de Dios, recordamos la importancia de humillarnos delante de Él y sabemos que cuando nosotros le buscamos primeramente, buscamos su corazón, buscamos su presencia, buscamos estar con Él entonces se encarga de todo lo que está a nuestro alrededor, de cada necesidad y de lo que tenemos. Amén. En esta mañana te invito a que dispongas tu corazón, dispongas completamente tu mente, tu corazón, tus pensamientos, para que el Señor hable a través de su palabra a tu vida. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Tú has sido bueno, Dios, porque tú nos has sostenido, porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria solamente a ti. Te damos gracias porque nos permites congregarnos. Te damos gracias porque nos permites, Señor, humillarnos delante de ti, alabarte en espíritu y en verdad, congregarnos con nuestros hermanos, poder cantar, Padre amado Dios, con gozo, sabiendo, Señor, de que nuestra alabanza es fruto de labios, Señor, que confiesan tu nombre. Padre, porque tú estás llamando a adoradores en espíritu y en verdad, Señor, que con inteligencia y sabiduría te alaben, con inteligencia y sabiduría sepan que cada una de las palabras que sale de su boca, Señor, se viven y se ponen en práctica, Señor, y en el mundo espiritual, en el mundo físico, Señor, entran a ser realidad, Padre. Te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro sustento, te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro todo. Ahí donde estás, dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro fiel amigo, porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a escucharla y a ponerla por obra. Y que esta semana, Señor, dé fruto al ciento por uno y veamos tu gloria a través de esa palabra sembrada en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El día de hoy llevamos esta enseñanza que tiene por título Mira dónde estás. Mira dónde estás. Vamos a leer como texto base San Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Lucas 15, versículos del 11 al 32. Me gustaría poder preguntarles que cuando lo tengan me digan amén, pero bueno, estamos en estas circunstancias. Amén. Así que espero, vamos a buscar en San Lucas, capítulo 15 versículo 11 al 32. Y es un texto muy conocido por nosotros. Seguramente ustedes lo han leído muchas veces y han escuchado también esta palabra y esta enseñanza que se le da aún a los niños cuando son pequeños y se les guía en la escuela dominical. Y es la enseñanza del hijo pródigo. Voy a leerlo para ustedes, también vamos a leerlo donde quiera que estemos en estos momentos. Dice así, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén. Damos gloria al Señor por su palabra en esta mañana. Amén. Y hemos escuchado muchas veces este texto y hemos vivido esto en nuestras vidas porque nosotros mismos somos aquel hijo pródigo. Amén. Que nos hemos alejado muchas veces del Señor o quizá en algún momento de tu vida te has alejado de las palabras del Señor. Como hemos hablado hace un momento, muchos de ustedes, de los que están escuchando esta palabra, cuando eran más pequeños, cuando eran jóvenes, escucharon la palabra del Señor y se fueron de la casa de su Padre Celestial y se alejaron de las promesas y de lo que el Señor tenía para todos ustedes. Y poco a poco se dieron cuenta que cuando estaban afuera y alejados del Señor, no eran nada. Y empezaron a darse cuenta, gracias al Espíritu de Dios, que era necesario el arrepentimiento, que era necesario buscar de Él, que era necesario volver al Señor, que era necesario volver a casa del Padre. Asimismo, fuimos nosotros llamados por el mismo Señor y desde lejos cuando nos vio, se acercó a nosotros corriendo, nos abrazó, no nos dejó hablar, sino que nos abrazó y nos dijo, bienvenido, bienvenido que has vuelto a casa. Y mandó enseguida entonces a matar un cabrito para nosotros. Y mandó enseguida entonces a hacer fiesta y nos trajo a su casa y nos trajo a salvación perpetua. Amén. Damos la gloria al Señor por esa parte de nuestras vidas, por esa maravilla, porque la salvación es el regalo más grande que podemos obtener nosotros en vida de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Y fuimos llamados por el mismo Señor y el mismo Espíritu Santo fue el que nos trajo con lazos de amor. Sabemos que el Espíritu Santo fue el que levantó en este caso al Hijo Pródigo a decirle y a entender que necesitaba volver a casa del Padre. Y nosotros fuimos así también. El mismo Señor nos llamó a nosotros, abrió nuestros ojos y nos recordó la necesidad que tenemos eterna de nuestro Padre Celestial. Y entonces deseamos volver a casa de nuestro Padre. Y entonces volvemos a casa de nuestro Padre y entonces hace fiesta por nosotros y nos gozamos. Amén. Entonces en tu vida, cada vez que te has acercado al Señor o cuando ha sucedido esto, cuando volviste al Señor, te diste cuenta de cómo el Señor te empezó a bendecir, cómo el Señor empezó a transformar tu vida, cómo el Señor empezó a hacer cosas maravillosas alrededor de tu vida, milagros, prodigios, empezó a hacer cosas para solidificar tu fe, para recordarte que estabas en casa otra vez. Sin embargo, el día de hoy no hablaremos de esta primera parte del texto, hablaremos de la segunda parte del texto que muchas personas, que muchos de nosotros, aquí muchos de nosotros se nos olvida muchas veces recordar. Esa parte del texto en donde el Señor nos habla y nos recuerda que nosotros también podemos ser como ese hijo mayor, que podemos ser como aquel hijo que siempre estaba en casa del Padre, pero no disfrutaba de la casa del Padre. Amén. Y esta es una mañana para los hijos. Esta es una mañana para quienes han perseverado. Esta es una palabra para aquellos que saben que han hecho la voluntad de Dios y que están caminando en los caminos del Señor y que una y otra vez
se mantienen en obediencia delante del Padre Celestial. Esta es una palabra para ti que me escuchas, que has buscado del Señor, que estás perseverando, que estás ahí. A quienes han creído en el Señor y a quienes le han abierto el corazón. Este mensaje es para quienes están cerca de la casa con el Padre. Este mensaje es para ti. Tu condición de hijo, mi hermano, permanece. Tu condición de hijo nunca ha dejado de ser. Siempre te has mantenido como hijo de Dios. Tu condición de inquilino en casa del Padre está intacta, inmutable. Has estado ahí y estás en casa de tu Padre Celestial. Sin embargo, muchas veces nos frenamos en nuestra mente y nuestro corazón con nuestros pensamientos y dejamos y le abrimos puertas al enemigo en nuestro corazón y comenzamos a tener actitudes que son reprochables, porque a pesar de que estás en casa con el Padre, empiezas a dejar de creer, empiezas a dejar de vivir esa vida que el mismo Padre quiere que viva dentro de su casa, aún dentro de la casa del Padre. Del hijo mayor aprendemos sobre las diferentes actitudes dañinas que pueden frenarnos de disfrutar la paternidad del Padre. Y vamos a ir a través de cada una de ellas. Primero que todo, cuando dice en el texto, su hijo mayor estaba en el campo. Creemos que el servicio a Dios es todo y es el todo. Se nos ha enseñado a través de la vida de la iglesia muchas veces que tenemos que servirle al Señor y que tenemos que ser constantes. En muchas iglesias aún se le exige a los hermanos ir todos los días y constantemente ir a servir. Muchos hermanos han dado su vida completamente al servicio del Señor y han consumido todo su ser en su servicio. Sin embargo, mi hermano, nunca se te olvide que el servicio no es el todo. El servicio al Señor es la consecuencia del amor que tú le tienes a Él y el agradecimiento que le tienes a Él. Sin embargo, no te dejes abrumar ni te dejes llenar de ese pensamiento de que a través de tus obras puedes alcanzar algo de parte del Padre. Nos consumimos en el servicio y terminamos mezclando actitudes del mundo con la misión que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. No podemos mezclar dos aguas, no podemos mezclar lo del mundo y mezclar lo de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios tiene que ser un fruto natural y evidente que sale de ese árbol que dice la palabra de Dios, de ese fruto del Espíritu. Y es un fruto del Espíritu que sale naturalmente, que sale solamente de parte de Dios. Cuando le servimos a Dios y a otras personas, lo hacemos porque amamos a Dios y porque el Señor nos ha puesto para servirle. Pero no le sirves a Dios para que tú puedas mover su mano. No le sirves a Dios para que Él te dé el milagro que estás buscando. No le sirves a Dios, como diría más adelante, o le das de tus bienes materiales al Señor para que Él te dé una respuesta, como diría más adelante Pablo. No damos por necesidad, sino que lo hacemos por agradecimiento. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice la palabra del Señor. No por necesidad, sino por agradecimiento. Y damos de nuestra vida y damos de lo que somos porque estamos agradecidos con el Señor. El estrés, la preocupación, la depresión se convierten en parte de la labor de la iglesia y esto no puede ser en la iglesia del Señor. Esto no puede existir en la iglesia del Señor. No está bien que un pastor en medio del servicio del Señor esté lleno de estrés, lleno de preocupación y lleno de depresión. Se nos olvida de que estamos ya en casa de nuestro Padre. Se nos olvida de que nuestra labor es en pro de nuestro Padre Celestial y en agradecimiento. Confundimos el servicio a Dios con lo verdaderamente importante, que es el estar con el Padre. El hijo mayor estaba en el campo. No estaba mal de que estuviera en el campo. Estaba bien de que estuviera trabajando. Estaba bien de que estuviera sirviéndole al Señor. Sin embargo, se le olvidaba de que él estaba ahí, era por el Padre. Segundo aspecto del hijo mayor. La costumbre hace que tengamos más confianza con los hermanos en Cristo y con siervos en la iglesia que con el mismo Padre Celestial.
Quizá te ha pasado que en medio de circunstancias difíciles, a quienes primero buscas es a tu hermano en Cristo, a quien primero buscas es a tu familiar cercano, al que el Señor te ha puesto a tu alrededor, o al que primero buscas es a tu amigo, a quien Dios ha puesto sinceramente a tu alrededor, pero se nos olvida buscar primeramente a Dios. Y tenemos problemas, tenemos circunstancias difíciles, tenemos situaciones que nos quieren anegar, y vamos primeramente entonces al hombre en vez de ir primeramente a Dios. Contamos nuestros testimonios, pedimos oración, hablamos de las situaciones, pero no vamos primero a la fuente de toda sabiduría, que es Jesucristo. Dice la palabra en el texto que acabamos de leer de Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Dice, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Tremendo cómo vemos la necesidad de ir primeramente a uno de los criados de parte del hijo mayor. Vemos cómo el hijo mayor, en vez de ir directamente al padre y decirle, ¿qué es esto, padre? Va primeramente a uno de sus consiervos, a uno de los siervos de la casa del padre. Va primeramente a consultarle a uno de los siervos de la casa del padre. Así muchas veces actuamos y le damos prioridad a otras personas que a Dios y no doblegamos nuestras rodillas ante las situaciones que nos aquejan meramente delante de Dios, sino que vamos delante de otra persona. Mi hermano, hoy es tiempo de recordar, primero es el Señor, primero es el Padre. Tercera actitud del hijo mayor. Entonces, dice el texto, se enojó y no quería entrar. ¿Te enojas con Dios porque no recibes lo que pides? Porque ves a otros prosperar y tú no. Sé que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando en esta mañana y tengo evidencia de esto. Cuando Eve estaba hablando acerca de cómo muchas veces nosotros vivimos en la vida cotidiana y nos damos cuenta que los momentos de felicidad en el camino del Señor parecieran pocos. Pero es que se nos olvida algo importante. Se nos olvida que lo principal, que la satisfacción verdadera, que el núcleo de nuestra felicidad es Jesucristo. Y si entonces vemos esto de esta manera, aún en medio de las circunstancias difíciles, como diría Pablo más adelante, estaremos siempre gozosos. Como le dijo Pablo a la iglesia, aún cuando estaba en la cárcel, le decía, estad siempre gozosos. Pero ¿cómo es posible que un hombre en la cárcel, luego de haber sido latigado, luego de estar sin bañarse, quizás sin comer, en un lugar de oscuridad, en un lugar que pudiera llevar a deprimir a muchas personas, termina diciendo estar siempre gozosos? ¿Por qué? Porque el gozo de Pablo, porque el gozo de los apóstoles era saber de que Jesucristo estaba con ellos, de que Él es el Salvador de sus vidas, de que Él había resucitado y había vencido a la muerte, al pecado, había vencido en la cruz del Calvario y había resucitado al tercer día, y es Dios y está con nosotros. Amén. Él debe ser tu satisfacción, Él debe ser tu gozo. Si hay dificultades, y sí, como diría el Señor Jesús, a través de diversas pruebas, y diría una y otra vez, el camino es estrecho y la puerta es angosta, y es cierto que es difícil, pero el Señor está contigo. ¿Sabes? Aquí en este país, donde pareciera que lo hay todo, uno de los grandes problemas es la depresión. Y tú vas a través de los transportes públicos y ves muchos avisos que van recordándole a las personas que pueden llamar en medio de circunstancias de depresión para que puedan responderles y puedan ayudarlos. Mi hermano, lo tienen todo aparentemente, pero si no tienen a Dios, no tienen nada. Y tú que me escuchas, lo tienes todo, porque estás en casa del Padre, porque el Señor está contigo, porque Él es tu ayudador, porque Él es tu pastor, porque como diría y reconociera David, eres mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo que nada me faltará si no hay comida en mi casa hoy? ¿Cómo que nada me faltará si hoy no me siento bien de salud? ¿Cómo que nada me faltará si se ha muerto un familiar amado?
Nada te faltará, porque eternamente y para siempre estarás viviendo con Él por la eternidad. Porque el Señor Jesús le dijo, voy a ir a prepararles morada, porque hay una morada en el cielo, porque hay una salvación que ya te ha sido dada, porque cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, ya cada cosa que tú necesitabas estaba predispuesta y diseñada para ti. ¿Cuál cada cosa que necesitabas? Cada cosa que necesitabas para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Porque quizá muchos de los que me están escuchando vivirán posiblemente situaciones difíciles en los días que vienen, pero quiero que recuerdes que estás en casa del Padre. Quiero que recuerdes que nuestra satisfacción y nuestro sustento es estar con Él. Entonces, dice la palabra, se enojó y no quería entrar. Mi hermano, no te enojes con el Señor. Mi hermano, gózate con el Señor. Recuerda que Él es la satisfacción de tu vida. Hoy entra al gozo de tu Señor. Hoy entra al gozo, a la celebración que hay constantemente, ¿sabes? En el cielo hay constante celebración. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció a la muerte y al pecado. Porque consumado es. Porque al final de los tiempos hay victoria eterna. Porque al final de los tiempos quien vence es Jesucristo. Amén. Aleluya. Le damos la gloria al Señor. Muchos observan que mientras otros disfrutan, tú sufres. Pero hoy es un día para recordar que ese disfrutar lo tienes tú eternamente y para siempre en el Señor. Cuarto punto que vemos en el Hijo Mayor. Terminamos creyendo que nuestros actos y nuestras buenas obras son de valor para la salvación o que tienen algún mérito para que Dios nos bendiga o responda a nuestras oraciones. Es tremendo porque pasamos los años, pasan los años y pareciera que en nuestra mente pequeña de seres humanos queremos conocer cómo es el mover de Dios cuando el mover de Dios es eterno y tiene infinitas maneras de entrar en nuestra realidad. El Señor, indescifrable en su sabiduría, pero aún así que nos regala su palabra para que la entendamos, es un Dios todopoderoso. Y muchas veces cuando oramos y pedimos, como Él nos dice que lo hagamos, porque Jesús dice, orad, porque Jesús dice, pidan al Padre, porque Jesús nos manda a pedir, a orar, a entrar en oración, orar por los enfermos, orar por los necesitados, orar. Nos dice, oren. Y oramos. Y entonces en medio de la oración, tú crees que a través de el ayuno, tú crees que a través de tu sacrificio de ir un domingo, que no debiera ser un sacrificio, sino un gozo, de ir a diferentes servicios de la iglesia, de servir al Señor dándole a los pobres, a los necesitados, visitando a los enfermos. Tú crees de alguna manera o el enemigo te hace pensar que tus obras, que tus acciones de alguna manera van a mover la mano de Dios, cuando no es así. Tú tienes que entender que nosotros, estando siempre en la casa del Señor, estamos predispuestos a que Dios obre en nuestras vidas. Es decir, que Dios siempre va a obrar, y que lo que nosotros tenemos que hacer es estar en la casa del Padre, cerca del Padre, sabiendo de que sea lo que sea que ocurra a nuestro alrededor, la gloria va a ser para Dios. Que sea lo que sea que ocurra a nuestro alrededor, va a ser en pro de la voluntad perfecta del Señor a través de nuestras vidas. Ora y el Señor hará milagros. Ora y el Señor levantará al enfermo. Pero aun si no levanta al enfermo, para Dios será la gloria. Porque en medio de esas circunstancias y medio de esas situaciones, el Señor se va a glorificar, porque así lo dice. Así nos enseña el Señor. El Señor se glorificará. El Señor obrará. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que aún en medio de pérdidas de nuestros familiares, el Señor se glorifica salvando almas alrededor de esas circunstancias? ¿Cuántos hemos visto también que en medio de sanidades de nuestras familiares o nuestras propias, el Señor aún se glorifica para levantar nuestra fe? Porque la gloria del Señor permanece y es para siempre. En medio de cada circunstancia, no importa lo que estés viviendo. Dice el texto que el hijo mayor respondió de esta manera al padre, le dijo, he aquí tantos años te sirvo
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí se nos revela el corazón del hijo mayor. Se nos revela que si bien había estado todo el tiempo en casa del padre obedeciéndole, tenía su corazón no puesto en el Padre, sino que su gozo estaba quizá gozarse en sus amigos. Mi hermano, tu gozo está quizá gozarse en ver a tu familia, estar bien, lo cual no es malo, pero no debe ser el centro, ni debe ser el todo. El núcleo, el centro, el primer lugar debe ser Jesús, debe ser el Señor. Y el gozo de tu vida y la satisfacción de tu vida debe estar en Él. La respuesta del hijo mayor debió haber sido: qué bueno, padre, que mi hermano llegó a casa, y qué bueno que nos podemos gozar tú y yo, Padre Celestial, en medio de esta circunstancia. Esa debió haber sido la respuesta del hijo mayor. Sin embargo, su corazón estaba en querer gozarse en un futuro incierto, en un futuro que solamente estaba en su mente, en un futuro de poder reconocer, de poder ver a sus amigos y a él gozosos en un futuro que había imaginado. Ya muchas veces somos así, y en nuestras metas y en nuestros logros es que nos queremos gozar. Cuando tú hoy mismo, ahora en este segundo, puedes derramarte delante de Dios y gozar, aleluya, y decirle: Señor, tú eres mi todo. Y poder gozarte así como si ya tuvieras lo que tú estabas esperando. Eso es lo que el Señor quiere. Si Él está contigo, Él puede ser hoy tu todo. Él puede ser hoy tu gozo pleno. Él puede ser hoy tu plenitud. No tienes que esperar a un momento dado para poder estar gozoso y pleno. Amén. En cambio, a pesar de estas actitudes que estamos viendo de parte del hijo mayor, del padre aprendemos la actitud de paternidad de nuestro hermoso Dios. De este Padre que estamos leyendo en Lucas 15, entendemos la actitud que el Señor tiene constantemente para con nosotros, porque Él ha sido tan paciente, Él ha sido tan bueno para con nosotros. Dice el texto: salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Me causa curiosidad que muchas veces nos volamos esta parte del texto, que solamente leemos hasta el hijo pródigo y no tenemos en cuenta al hijo mayor, que muchas veces somos nosotros. Y en este caso, Dios nos está hablando a ti y a mí. Y dice: salió por tanto su padre. Entonces el padre sale dos veces por dos hijos. Salió por el hijo pródigo y salió por el hijo mayor que estaba siempre en su casa. Porque el Señor nos busca, aleluya, en medio de esas circunstancias. Porque el Señor quiere estar con nosotros. Porque el Señor nos ama. Porque el Señor hoy ruega, mire, dice, y le rogaba que entrase, hoy te ruega: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy el mismo Espíritu de Dios te está diciendo: no te afanes, no llores por esa circunstancia, por lo que no tienes. No te desesperes por lo que no ves. Hoy gózate en mí. Hoy ríndete ante mí. Hoy te ruego que entres en el gozo eterno mío. Aleluya. Hoy el Señor te está hablando y recordando que el hoy, el presente, puede ser eterno. El hoy, cuando él le decía al hijo mayor: entra, 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 es porque hoy mismo tú puedes tener gozo, porque hoy mismo tú puedes tener paz, porque hoy mismo tú puedes tener satisfacción en él. Cuánta paciencia, cuánto amor, cuánta misericordia nos ha tenido nuestro Padre Celestial, que sale a nuestro encuentro, aún en medio de nuestra cabeza dura, en medio de nuestra falta de entendimiento. Él sale a nuestro encuentro y nos ruega para que entremos en el gozo de Él. Cuánta paciencia, cuánto amor, cuánta misericordia. Él sale por nosotros, nos hace entrar en razón, nos hace recordar que estás ahí ya en casa de tu Padre Celestial, que ya estás en casa, que la salvación te hizo entrar a su casa, que te hizo cobijarte bajo su techo y en su abrigo. Isaías capítulo
43, versículo 25 al 26 dice, Isaías 43, versículos 25 al 26, dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Este texto nos recuerda la actitud y carácter de nuestro Padre Celestial, cómo Él nos perdona y a través de su misericordia nos llama y nos dice, que entremos en razón, que hablemos con Él, que hagamos, que oremos y en medio de la oración encontremos esa realidad. Y el Señor hoy te está hablando y te está diciendo, ven, entra en mi gozo, ven, entra, hazme recordar. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte, si tienes algo de qué justificarte, si crees que a través de trabajar para mí todos estos años mereces la salvación, ¿qué tienes que decirme, hijo mío? Pero el Señor te dice, a pesar de eso, te invito a que pases hoy. Te invito porque yo fui el que borro tus rebeliones, yo fui el que te limpié, yo soy el todo para ti, yo soy tu Salvador, yo soy quien te limpia, quien te lava, quien te levanta. También en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10, nos habla de este carácter hermoso de nuestro Señor. Efesios 2, versículos del 4 al 10, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este texto nos describe la verdad tuya como hijo en medio de la casa del Padre, lo que en verdad debes vivir. Recuerda que es por gracia que estás en casa del Padre. Recuerda que es por gracia y no por tus obras que estás en la salvación, que tienes hoy salvación y vida eterna. Recuerda que tú eres hechura suya, creado en Cristo para buenas obras y que las obras son consecuencia de esa hechura y ese nuevo nacimiento. Son consecuencia que no a través de tus buenas obras puedes tener salvación, sino que la salvación te lleva a esas buenas obras y dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, el padre quería que el hijo mayor trabajara en su casa. Sí, quería que obrara en pro de toda su hacienda, de todo lo que tenía, de todos sus negocios, pero quería principalmente gozarse con su hijo. Hoy el Señor quiere gozarse contigo. El Señor quiere tener esa intimidad contigo. Hoy el Señor quiere recordarte que te ama. Hoy el Señor quiere compartir ese cabrito delicioso. Quiere aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Hoy el Señor quiere que descanses en Él y que vivas en el reposo eterno que en el Nuevo Testamento entendemos que es el mismo Jesús. El Señor hoy quiere que descanses en Él. Uno, el padre salió en busca de su hijo y le rogaba que entrase. Dos, dice el texto que estamos siguiendo de Lucas 15, dice, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Señor siempre está contigo. Dile al que tienes a tu lado y recuérdale, el Señor siempre está contigo. Le dijo el padre al hijo, Hijo, tú siempre estás conmigo. No sé si logras entenderlo y oramos y rogamos para que el Espíritu de Dios revele eso a tu corazón. El creador del universo, el que dijo, hágase la luz y fue hecha,
el que venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día, el que hizo que el mar rojo se abriera en dos y llevó al pueblo de la esclavitud a una tierra prometida, el que hizo de David un adorador y llenó de grandes riquezas a Salomón, el que le dio profecías del Mesías a Isaías, el que llamó a los 12 discípulos y transformó la vida de estos hombres del cielo a la tierra, el que llamó a un Saulo perseguidor y lo transformó y lo convirtió en un Pablo que aún llegó hasta morir por el Evangelio. Él está contigo. El Señor está contigo. El que es el Dios de todas las riquezas, el que es el Dios todopoderoso, está contigo y todas las cosas de Él son tuyas. Era necesario, sin embargo, le dijo el padre al hijo, hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20 dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Le dijo a los discípulos antes de ir y subir al cielo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. ¿En qué momento está el Señor contigo? En los momentos de felicidad y en los momentos de dificultad. Cuando tienes salud y cuando estás enfermo. Cuando quizás hay circunstancias difíciles a nivel político en tu país y cuando no las hay. En todos los momentos, en cada circunstancia, en cada momento, cuando recibes buenas noticias y cuando recibes malas noticias, que parecen malas noticias, ahí el Señor está contigo. Y Josué 1:9 nos habla de cómo el Señor quiere que nosotros estemos y recordemos constantemente. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a temer y por qué no vas a desmayar? Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mi hermano, ¿ahí dónde estás escuchándome? Ahí en esa casa que Dios ha puesto como iglesia y ha hecho congregación, ahí está contigo. Y ahora que vayas y termine el servicio y vas a tu casa, ahí el Señor estará contigo. Y cuando vayas a trabajar esta semana, el Señor estará contigo. Y cuando vuelvas, vas, vuelves, viajarás, harás, trabajarás. Cada cosa que hagas, el Señor está contigo. Eso también tiene un arma de doble filo, porque Él está contigo para guardar a sus hijos, pero también está contigo aun cuando estás en medio de pecados o cuando estás haciendo cosas que no debes. Él está mirándote y Él no tendrá por justo al pecador. Así que como padre también te enseñará y como padre te indicará, tienes que arrepentirte, pero Él está contigo donde quiera que vayas. Mi hermano, mira dónde estás hoy. Ese es el título de la palabra de hoy. Mira dónde estás. ¿Con qué cuentas en la casa en donde estás? Mira dónde estás. Estás en la casa del Padre. Recuerda dónde estás. Estás en la casa de tu Padre. ¿Con qué cuentas en esta casa? Uno, tienes alimento todos los días, a cada hora que necesites y lo que desees de lo que hay en casa del Padre. ¿De qué alimento estamos hablando? Del alimento espiritual, de la palabra del Señor. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás llenándote de su palabra? ¿Estás estudiando su palabra? Porque ese es tu alimento. Dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque ese es el alimento que nos mantiene. Ese es el alimento que nos sustenta. Ese es el alimento que te da fuerzas, que te fortalece en el espíritu, que te hace crecer en el espíritu, que te da vitaminas, nutrientes, proteínas, cosas necesarias espirituales para crecer, para hacerte más fuerte en el Señor. Y tienes de este alimento todos los días. Dos, tienes protección completa
y tienes protección continua. Mira, el hijo mayor tenía protección completa del padre. Todo lo que tenía era suyo, aún sus siervos. Mira, cuando él iba a casar, seguramente varios siervos lo acompañaban. Cuando iba a hacer una diligencia, siervos lo acompañaban. Estoy hablando de los ángeles del Señor. Estoy hablando de la protección divina. Estoy hablando de que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Estoy hablando de que el Señor está contigo donde quiera que vayas. Hay protección contigo. Un techo que te protege de las tormentas. Abrigo en momentos de frío y refresco en momentos de calor porque estás en casa del Padre. ¿Dónde estás? En casa del Padre estás. Tienes también razón de ser, tienes razón de vivir, cuentas con un propósito. Y el hijo mayor se había olvidado de esta realidad. Tenía un propósito de servirle a su padre en medio de la hacienda de su padre, en medio de quizá una finca grande, en medio de todos estos terrenos de su padre. Tenía labor que hacer. Tú tienes una labor, un llamado, un propósito eterno, porque cada cosa que haces cuando estás en el Señor termina siendo para la eternidad y cuenta para la eternidad. Tú, madre que me escuchas, ministerio que Dios te ha puesto ha sido ser madre y llevar la palabra de Dios a tus hijos y levantarlos fuertes en el Señor. Tu hijo que me escuchas, uno de los ministerios es ser este hijo y bendecir a tus padres a través de tus obras, a través de tu trabajo, a través de la obediencia. Tú, siervo y trabajador que me escuchas, donde quiera que el Señor te ha puesto, el Señor te ha puesto ahí para hacer luz y para brillar en medio de la oscuridad. Cuentas con propósito eterno, cuentas con propósito perfecto, cuentas con un llamado, un propósito que nos ayuda a levantar cada día más nuestra vista al frente y saber de que si el Señor me ha puesto en este lugar es para hacer luz en medio de este lugar y para hacer sal en medio de la necesidad. Cuarta cosa que tienes en casa, todo lo del Padre es del Hijo. Todo lo del Padre es del Hijo. Todas las cosas son tuyas, le dijo el Padre al Hijo. Todo lo que tienes de parte del Señor viene del Señor y está a tu disposición. Y quinto punto, recordamos, tienes alimento todos los días, que es la palabra del Señor. Tienes protección completa y continua. Tienes razón de ser, de vivir. Tienes propósito. Todo lo del Padre es tuyo. Y también tienes al Padre. Es el último punto. Tienes al Padre cada momento y para siempre. Lo más importante, mi hermano, es el Padre. Lo más importante no es la casa del Padre. Lo más importante no fue la fiesta del Padre. Lo más importante no fueron los bienes del Padre. Lo más importante no fue la respuesta de hacer algo de celebración de parte del Padre. Lo más importante era el Padre Celestial. Era el Padre. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero dice, busca primeramente el reino de Dios. Y dice, si buscas primeramente el reino de Dios, significa que no estás buscando las consecuencias de buscar el reino de Dios. Significa que no estás buscando solo una respuesta, no estás buscando solo un milagro, no estás buscando las añadiduras, sino que estás buscando a Dios y a su reino y a su justicia. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, y con esto terminamos. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquí me detengo un momento y te recuerdo, hermano,
Estás en casa de tu Padre Celestial, pero muchas veces pareciera que nuestros ojos están cegados a esa realidad. Hoy pedimos al Señor, alumbra nuestros ojos y en nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Amén. El versículo 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mi hermano, mira dónde estás. Estás en las manos de tu Padre. Estás en los brazos de tu Padre Celestial. Mira hoy dónde estás. Mira hoy dónde estás. Señor, abre los corazones y los ojos a tu pueblo, que recuerden y sepan que están en tu casa. Ahí donde estás, si te puedes poner sobre tus pies para orar, si te puedes rendir, inclina tu rostro y dile, Señor, te alabo, Señor, te bendigo. Perdóname si muchas veces me he ido por las tangentes y he buscado las añadiduras antes que a tu reino y a tu justicia. Perdóname si he sido como aquel hijo mayor que solamente ve las cosas de otros y se olvida de todo lo que yo tengo, todo lo que tengo en tu casa, todos los beneficios que tengo en tu hogar, todas las bendiciones que tengo ya en ti, que son mías, porque todo lo que tienes tú es mío, Señor, dice tu palabra. Padre, tengo en ti, Señor, salvación, tengo en ti vida. Cuento, Señor, en esta casa con alimento que es tu palabra para cada día y para cada necesidad y circunstancia, Señor. Cuento en tu casa de protección completa y continua, Señor, porque ángeles me rodean, porque hay protección, porque he visto tu ayuda, Señor. Cuento, Padre Santo Dios, con una razón de vivir, con un propósito, Señor, para andar y para continuar. Cuento con todo lo que tú tienes en casa, Señor, y cuento principalmente, Santo Dios, digo, tú eres mi satisfacción. Ay, dile al Señor, ahí dile al Señor dónde estás, Señor, quiero más de ti, quiero buscarte más a ti. Sobre todas cosas quiero buscar tu corazón. Sobre toda cosa quiero buscar tu presencia. Sobre toda cosa, antes que mi necesidad, quiero buscar tu necesidad. ¿Cuál es esa, Señor? Sino que te alabemos y bendigamos tu nombre, no que tú necesites, sino que es lo que tú nos estás llamando a darte. Porque estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque estás llamando adoradores que te alaben, que te exalten, que no miren, que no te busquen solo por las necesidades, que no te busquen solo por las peticiones, que no te busquen solo por los milagros o por sentirnos bien, sino por ti. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Estás llamando a un pueblo que te ame sobre todas las cosas, que te ame aún sobre las respuestas, que te ame aún sobre la prosperidad, que te ame sobre todas las cosas, Señor. Llévanos a ser hijos mayores que vean la realidad. Qué hermoso hubiera sido que ese hijo mayor te dijera, qué hermoso es que el hijo que se fue, mi hermano, ha vuelto a ti y está contigo, Padre Celestial. Mi hermano, hoy es una mañana para decirle al Señor, Señor, aquellas personas que se han alejado de ti, tráelas. Aquellas personas que se han apartado de ti, tráelas de vuelta. Con lazos de amor, llámalos a ti, Espíritu Santo de Dios. Con lazos de amor, háblales a su corazón y recuérdales que los amas, que tiene grandes cosas para su vida, pero principalmente tú eres el todo para ellos y quieres llenar sus vidas.
Señor, hoy queremos llenar nuestras vidas de ti. Así como la mujer en el pozo pensaba que debía llenar o que podía llenar su ser con agua fresca de un pozo físico cuando su ser fue lleno a través de las palabras del Maestro. Así queremos, Señor, ser llenos de ti hoy. Llénanos de ti más. Queremos más de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta semana que empieza podamos rendirnos delante de ti, podamos buscarte a ti antes que cualquier cosa, Señor. Podamos entender que tú eres lo más importante, que tú eres el centro, que tú eres el todo, que tú eres nuestra casa, que tú eres nuestro hogar. Lo que no entendía mi hermano, el hijo mayor, es que el hogar era el mismo Dios. Recuerda esta mañana y esta semana mirar dónde estás y recordar que estás en casa del Padre. Amén. Te damos toda la gloria a ti, toda la alabanza, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.